Después de muchos años de relación con Ferrari personal y de su obra, llegué a la conclusión de que era una especie de renacentista, pero al revés. Los pintores, los grandes pintores del Renacimiento italiano sobre todo, él los consideraba propagandistas de la Iglesia. Y si digo al revés es porque de pronto él empezó a ser una especie de propagandista de la anti-Iglesia, a combatir serena y denodadamente todos los desafueros, todas las complicidades, todas las infamias que la Iglesia había cometido a lo largo de su historia, inclusive elementos o situaciones que encontraba en los libros sagrados del cristianismo, del catolicismo. Pero ahí hay otro elemento y otra razón por la cual yo puedo considerar ese rasgo de León, y era el compromiso de León con una causa, así como lo habían tenido los pintores del Renacimiento, solo que su causa era diferente, una causa que se ligaba más a grandes preocupaciones, a grandes problemas o situaciones contemporáneas, especialmente relativas a las dictaduras, a la explotación, al sometimiento, a las luchas por lo que podemos llamar también de una manera casi convencional la liberación de los pueblos, la liberación nacional. A eso, en ese sentido, configuró, construyó obras que han tenido una gran repercusión, pero que su universo no se reduce a esas obras que son por las que realmente fue muy conocido y muy celebrado. Hay también aspectos que yo percibí o que a mí me interesaron de una búsqueda más profunda en cierto sentido, una búsqueda de la materia misma, por un lado. León experimentó con materias de las más diversas, la pluma, el pincel, el barro, hasta el plástico, nada le era el cristal, nada le era ajeno a esa aventura investigativa que podríamos considerar intelectual en cierto sentido, pero también de otro carácter, algo que tenía que ver con el arte pictórico y su relación con la realidad natural, con la materia misma. Este aspecto es impresionante en la historia de León y en su recorrido. Y además, en esa Inquisición, también el carácter simbólico que podía tener. Y es ahí donde yo empecé a pensar en algunos cuadros en particular y a interesarme por lo que podía sacar de ellos para entender mis propias búsquedas. Esencialmente el tema de lo que podemos llamar la letra. Con la letra y con la escritura, León construyó unas piezas que son para mí fundamentales y que van a lo que podría ser casi el origen de la palabra, el origen de la escritura, el origen casi de lo simbólico en la especie humana. Es muy profundo ese aspecto de la obra de León, y yo no sé si muy celebrado, muy reconocido o muy comprendido. Aparece como decorativo esencialmente y como oponiéndose simplemente a lo figurativo, que por cierto que se puede apreciar esa tentativa antirrealista en la obra de León, pero que va un poco más allá de eso, va a esa inquisición de un gran artista sobre el origen del lenguaje y de sus proyecciones y de su configuración. Todo eso se vincula a lo que me relacionó con un aspecto de la persona León Ferrari, porque también hay otros que tampoco puedo ni olvidar ni dejar de lado. Es la relación
personal, afectiva, a veces casi familiar, el encuentro permanente con él, la escucha, el interés, la comprensión de lo que era un ser, además, esencialmente bueno, ser generoso, apóstata, herético, si se quiere, luchando además íntimamente con algo que él veneraba, que era la figura de su padre, que implicó en el orden artístico, digamos, casi lo contrario, es decir, constructor de iglesias, era de su padre, siguiendo la gran tradición de los constructores italianos, para los cuales ninguna obra, ninguna dimensión era imposible ni ajena. León quería y admiraba a su padre, lo reverenciaba, pero esencialmente, digamos, manejaba un lenguaje muy diferente al de su padre. Su lenguaje a mí me atraía, me convocaba, me hacía pensar, me parecía que era toda su tentativa era una suerte de declaración implícita, tácita, de lo que el arte contemporáneo podía dar en materia de revuelta, en materia de oposición, en materia de crítica a los sistemas, tanto artísticos como sociales y políticos. Él fue un hombre de una conciencia extraordinaria. Yo no puedo olvidarlo, no puedo olvidar los momentos en que estuvimos juntos, que conversamos, que discrepamos cariñosa, fraternalmente. Para mí la pintura renacentista sigue siendo admirable, para él también supongo, pero él advierte la función que tenía y para mí eso era secundario. Pero yo lo quería, era mi amigo, era en cierto modo mi hermano, alguien a quien yo conocí cuando empezaba en un oscuro taller en Roma, a donde lo vi trabajando en soledad, hasta luego aparecer o estar juntos en Buenos Aires, seguir las peripecias del exilio y reencontrarnos hasta el momento de su muerte.